Buen día. En esta oportunidad, el grupo número 2 va a sustentar sobre la consulta previa de los pueblos indígenas. ¿Qué es la consulta previa? La consulta previa es el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados por el Estado antes de decidir la realización de cualquier proyecto en sus territorios que pueda afectar directamente sus intereses o derechos colectivos. ¿Pero qué es un pueblo indígena? Los pueblos indígenas son aquellos que tienen su inicio en tiempos anteriores al Estado y que conservan todas o partes de sus instituciones distintivas. La tierra en la que viven y los recursos naturales de lo que dependen están vinculados a su identidad, cultura y medio de subsistencia, así como también a su bienestar físico y espiritual. Un elemento a tener en cuenta es la autoconciencia, es decir, que estos mismos pueblos sientan que tienen una identidad indígena. La falta de identificación de uno de sus miembros con respecto a sus usos y costumbres no puede ser utilizado por el Estado como argumento para negar la condición de pueblo indígena, ya que este criterio se aplica a los pueblos como colectividades y no como individuos. Ahora, tomemos como ejemplo dos casos de consulta previa de especial interés para analizar los retos de su implementación en el Perú. En el sector hidrocarburos, el caso más destacado ha sido el del lote 192, el cual ha sido objeto de explotación desde el año 2000 por la empresa argentina Pluspetrol. Si bien es cierto, es considerado el campo petrolífero más grande de la Amazonía, con una producción de cerca del 17% del total de crudo producido en Perú, se superpone al territorio de los pueblos indígenas de cuatro importantes cuencas hidrográficas: Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón. La concesión a Pluspetrol terminó en agosto de 2015 y en virtud de la ley de consulta previa, el gobierno tuvo que realizar un nuevo proceso de consulta antes de otorgar la licencia del lote a un nuevo postor. Sin embargo, las organizaciones de los pueblos indígenas exigieron priorizar su falta de títulos de propiedad y las remediaciones al grave daño ambiental causado por todos los años de explotación petrolera en la zona. Luego de meses de protestas, la etapa de diálogo se inició y la propuesta del gobierno fue crear un nuevo fondo social para uso de las comunidades, equivalente al 0,75% del valor monetario de la producción del lote, que se incluiría en el contrato del nuevo operador. Al haber disensos entre las federaciones indígenas sobre esta oferta, el proceso de consulta fue declarado concluido y nuevamente se realizaron diversas protestas. Como respuesta, el gobierno envió una delegación de representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y de los Ministerios de Cultura, de Vivienda y de Energía y Minas, lográndose firmar un acuerdo con las organizaciones indígenas involucradas, que incluyó inversión pública por un monto aproximado de $42 millones para el periodo 2016-2017. El Ejecutivo también presentó una propuesta al Congreso para aprobar financiamiento para la remediación ambiental de los lotes 192 y 8 en Loreto. Aunque esto fue considerado una victoria para las comunidades involucradas, la responsabilidad de Pluspetrol por las actividades de remediación quedó sin resolver. A la fecha, el nuevo operador del lote 192 es la empresa estatal Petroperú, y gracias a la consulta previa se alcanzaron acuerdos entre las comunidades independientes del Pastaza y representantes de Perú Petro, el Ministerio de Energía y Minas, así como el Ministerio de Cultura y la Defensoría del Pueblo en calidad de observadores. Dichos acuerdos están orientados a garantizar el estricto respeto de los derechos y el desarrollo sostenible de inversiones en hidrocarburos. Cabe resaltar que aún no se culmina el proceso de consulta previa en absoluto, dado que falta negociar con otras agrupaciones indígenas, las cuales, según se supo, esperarán negociar con el próximo gobierno. Ahora bien, como se viene recalcando, la ley de consulta previa promueve el establecimiento de acuerdos entre Estado y pueblos indígenas del Perú. Esto es, en relación a las medidas legislativas o administrativas que posiblemente puedan afectarles.
por lo que un claro ejemplo de ello es precisamente el caso desarrollado en el pueblo de Cañaris, de Lambayeque, en el cual se ve reflejado la necesidad de reconocer este derecho, y de manera específica en el sector minero. Siendo así, este caso trata sobre la empresa minera Candid Copper Corporation de Canadá, que se adjudicó una licencia para la exploración bajo las tierras de la comunidad de San Juan Bautista de Cañaris, a fin de desarrollar una gran mina polimetálica, obteniendo la concesión en el año 2001 y realizando exploraciones periódicas desde el año 2004. Sin embargo, dicho proyecto se paralizó debido a que la resistencia de la comunidad, quienes a raíz de la aprobación de la ley de consulta previa en 2011, exigieron su derecho a una consulta informada con respecto a las concesiones y la explotación de minerales en su territorio. En consecuencia, presentaron una demanda de consulta formal, siendo rechazada tanto por la directora general de la empresa como por funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, quienes alegaron que la ley no podía aplicarse de manera retroactiva. Posteriormente, la empresa solicitó a la comunidad una nueva autorización de uso de sus tierras, a lo que los pobladores manifestaron que ésta sí debería haber sido consultada dentro del nuevo marco legal de ese entonces. Asimismo, a causa de la negación del MINEN a aplicar el proceso de consulta previa, originaron violentos enfrentamientos y la suspensión de toda exploración en dichas tierras. No obstante, frente a la negativa del apoyo del gobierno, decidieron llevar sus demandas al ámbito internacional, por lo que en octubre de 2014, con apoyo de una ONG de defensa de los derechos indígenas, junto a líderes de comunidades de la Amazonía peruana, participaron en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C., cuyo resultado fue la emisión de un comunicado en el que exhortaba al Estado peruano a cumplir con sus obligaciones internacionales. Conclusiones y retos futuros. 10 años después de la promulgación de la legislación nacional destinada a poner en práctica el derecho a la consulta previa, podemos concluir que, a pesar de los numerosos desafíos y contratiempos, a fin de cuentas, estos esfuerzos han resultado significativos y positivos. Los esfuerzos realizados desde el 2012 han servido para crear conciencia entre amplios sectores de la sociedad peruana y dentro del Estado sobre la existencia de compromisos constitucionales del Perú con los derechos indígenas. En un tiempo relativamente corto, se han iniciado 24 procesos de consulta y la mayoría han llegado a un acuerdo como resultado de un esfuerzo considerable de parte de todos los involucrados. Si miramos más allá del número de procesos realizados y nos centramos en el impacto que esto ha tenido en las relaciones entre las poblaciones indígenas, el Estado y el sector privado, podemos decir que la ley de consulta previa ha servido para alterar el equilibrio de poder en favor de los ciudadanos indígenas del Perú. En el caso peruano, esto implicó principalmente la creación y el desarrollo del Viceministerio de Interculturalidad como un organismo central encargado de la supervisión y defensa de los derechos indígenas en todo el sector público. Sin embargo, este viceministerio y su pequeña oficina siguen siendo relativamente débiles frente a poderosas contrapartes tales como los Ministerios de Economía y Finanzas y de Energía y Minas. El Viceministerio de Interculturalidad necesita al menos una mejor asignación presupuestal, recursos humanos más estables y representativos y mayor autoridad para vigilar de manera eficaz la implementación de los acuerdos por parte de otros sectores y contribuir a sancionar a quienes no lo cumplen. Por último, como lo demuestran varios de los casos mencionados aquí, la consulta previa no debe ser vista como una solución para los conflictos sociales, sino como una herramienta para mejorar la comunicación